Plásticas, el espejo del alma, con Andrés Bestarmayo. Muy bien, y entonces comenzamos el programa y lo haremos con la columna de plástica, con mi compañero Andrés Bestarmayo. ¿Cómo está, Andrés? Pero muy bien, Lolo. ¿Cómo Bueno, anda? sí, quiero elogiarlo para que el mundo se entere. Qué elegancia la suya, Y don es que Andrés. no puedo menos en su programa. Ah, entiendo. Es una competencia muy embromada. Usted es un dandy. ¿Sí? Sí, Ah, sí. dandy, ahora te llaman los que no te conocieron cuando antes, etcétera, etcétera, dice el tango. Así es. Bueno, así es. Bien, Andresito. Mira, Tenemos invitada de lujo. Hoy, como siempre, este año marcamos una diferencia interesante porque, bueno, se fueron dando las coincidencias y la producción de este programa es, Sin duda, es muy importante. Por lo tanto, hoy nos vamos a dar el placer de invitar a una de las grandes pedagogas en arte y además artista plástica. Así que tengo el privilegio de presentarte a Marina Rodberg. Marina, bienvenida. Muchas gracias por aceptar esta charla. Gracias por la invitación, muchas gracias. Tanto como grande. Yo creo que sí. Bueno, más allá de la amistad hay que reconocer la trayectoria, hay que reconocer tantos años de trabajo. Marina hizo un largo trabajo en el IVA, que es el Instituto Vocacional de Arte. Ella coordinó toda el área de plástica. Eso en el campo pedagógico yo creo que le ha dado un perfil de vuelo extraordinario, porque justamente se trabaja con el potencial de los niños y de los adolescentes, que ahora seguramente lo vamos a desarrollar. Y después tuvimos el placer, yo no tuve la posibilidad porque la convoqué en San Isidro a que fuera nuestro perfil pedagógico, pero no se pudo dar. Y con el tiempo, bueno, pudimos trabajar en un proyecto de ella, de Marina Rodberg, con Marcelo Malagamba, otro de los grandes grabadores que estuvo en el programa también, donde me invitan a un proyecto que habían comenzado y proyectado de una licenciatura en artes plásticas o en artes visuales, en la Universidad del Museo Social Argentino. Así que ahí tuvimos el placer de trabajar muchos años juntos y bueno, de armar un proyecto nuevo en un momento que estaba en crisis las escuelas, que se estaba conformando el IUNA. Marina tuvo la idea y la buena predisposición para armar algo en función a lo que nosotros creíamos que se iba a perder, que eran los talleres y la proyección. Así que, y además toda una trayectoria en el grabado, con premios, con viajes al exterior, con posibilidades de que su obra esté a nivel internacional. Así que, bueno, tenemos la posibilidad de hoy de charlar de varios temas con Marina. Maravilla. Marina, así que me encantaría que me hablaras de tu experiencia, específicamente con la educación por el arte en el IVA y todo lo que para vos generó esa experiencia. Bueno, yo voy a empezar por decir que entré en el IVA cuando era muy, muy joven. Tenía 20 y pico años, recién salía del profesorado y además estaba haciendo el profesorado de expresión corporal. Y mi primera experiencia fue sala de tres. O sea, el arte en la sala de tres es la vida misma, porque es pintar, jugar, el cuerpo, las sensaciones, las percepciones, todo está junto y es empezar a comunicarse con el otro, registrar que existe un otro. Y también voy a decir que yo empecé a hacer expresión corporal porque era una horrible dibujante. Entonces, en un momento, teniendo de profesora a un escultor locazo muy conocido, haciendo la famosa figura sentada, que no me salía, dije, lo que no veo lo tengo que sentir. Y empecé a trabajar el cuerpo. Y realmente lo que no veía, la estructura del cuerpo me la hizo representar porque la viví. Entonces, desde el Vamos, en el instituto, que era un espacio donde todo se podía probar
y compartir con otros, no sin momentos agrios, también como en cualquier institución, pero pude experimentar profundamente esta experiencia como una experiencia de construcción del conocimiento a través del arte en los alumnos. El instituto se llama Educación por el Arte porque básicamente el concepto de educación por el arte es un concepto que desarrolla Herbert Reed después de la Segunda Guerra Mundial. El prólogo de su libro dice que él está frente a un lago en Suiza, feliz, escuchando los pajaritos, y sin embargo está la guerra de los Balcanes. Pero él sigue emocionándose con la vida y con los pajaritos. Entonces propone que para hacer una educación más humana y para intentar que no haya más guerras, es el arte lo que puede educarnos. No lo aplica específicamente al arte. Él dice que la historia, la geografía, la sociología, todo debe pensarse, sobre todo en la escuela secundaria, utilizando el arte, porque en el arte existe el planteo de la razón, pero también el planteo de la sensación y la emoción y la percepción. Entonces dice que es como más totalitaria la mirada. Como el vehículo ideal. El vehículo ideal para repensar el mundo, exactamente, y para aprender a conocer. Y en realidad el siglo XX y el XXI, yo digo, es una pedagogía de la pregunta. O sea, porque si lo que nos preguntamos ya tiene respuesta, estamos en el horno. O sea, cada momento es un nuevo desafío y hay que aprender a preguntarse aquello de lo que no tenemos respuesta, porque es por ahí por donde vamos a ir avanzando, por ir armando las tramas necesarias entre los diferentes. Y para eso el arte es un privilegio. Diría yo que no hay arte si no hay trama en lo desconocido. Y también en la construcción del conocimiento grupal. Entonces el IVA me daba esa posibilidad de experienciar más que de experimentar. Y también yo con el tiempo fui buscando otros recursos que no tenían que ver con el arte y una manera de sostener esto, el IVA tiene otra característica importante, sostenida como experiencia en Pichon Rivière, un psicólogo social. ¿Qué psicólogo social? Sí, el psicólogo. El que construyó, y que es la grupalidad. En el IVA un momento privilegiado es la ronda de los alumnos y el docente. Compartir un espacio en ronda es compartir las miradas de un docente que sabe con otros que también saben que son los alumnos. O sea, lo que propone la ronda es construir una trama en el medio. Y quien habla de eso muy concretamente es Vygotsky, pedagogo de la Revolución Rusa, que al mismo tiempo que Piaget pensaba desde lo individual, tenía que justificar en la revolución un conocimiento social. Entonces piensa desde otro lado. Básicamente Vygotsky lo que dice es que hay que armar un andamiaje para que un grupo de personas, en este caso los alumnos, tengan como indicios que les permitan construir conocimientos. Cada uno de los que estamos en la ronda tenemos una experiencia para aportar. Eso va al centro de esa ronda como conocimiento y vuelve a cada uno y cada uno lo recibe a su manera. Entonces, la tarea del docente es encontrar el andamiaje. En el arte, el andamiaje cruza por varios caminos. Los caminos de la razón, los caminos sociales, los caminos de la experiencia de vida, los caminos de la memoria. Son muchas las formas del andamiaje. Y en el IVA esto era un privilegio, porque habiendo grupos, además tengo que decir, el IVA es una escuela pública que tiene niños de 3 años y hasta capacitación docente, 3 sedes, 3 turnos, 1.500 alumnos, y yo tuve el privilegio de coordinar el área de plástica por, yo diría, 20 años, por votación de compañeros. Así que lo que yo tengo para decir de la educación artística y de la plástica en particular, no lo hice yo, lo hicimos muchos trabajando y pensando en equipo, y muchos docentes
muchas autoridades, muchos alumnos y una gran lucha sindical, porque el IVA nació amenazado de extinguirse y sigue siempre amenazado, porque bueno, la educación pública siempre está parada sobre una sola pata, y en este caso es una escuela donde los chicos hacen plástica, teatro, música, expresión corporal, títeres, un montón de áreas que depende de la Secretaría de Cultura, que yo creo que sobrevive porque somos solo 1.500 alumnos, yo ya no estoy, 1.500 alumnos y algunos locos docentes, pero creo que es un privilegio. Y ahí aprendí, y cuando fue la oportunidad también de casualidad, vi luz y entré más o menos, o sea, de casualidad me convocan de la Universidad del Museo Social, una universidad muy antigua, pero que con el arte no tenía mucho que ver. O sea, la base es la abogacía, tienen otras carreras, pero lo más es que hay ahí abogados. De casualidad me llaman, ni por currículum, ni por nada, por destino, porque así es la vida. Y en realidad es a Marcelo a quien primero convocan, mi compañero de vida, y digamos, él piensa y yo pienso y escribo. Entonces, en realidad el proyecto lo hicimos discutiendo mucho tiempo, apostando también, porque era un delirio de una parte de las autoridades de la universidad, pero por 2 años no hubo plata, no hubo seguridad, nada. Todo el mundo me decía, Marina, estás loca, gastar tiempo en esto. Y sí, un poco lo que estoy. No solo yo, porque Andrés y otros tantos en la última etapa fueron convocados locamente también. Bendita sea la locura de entonces. Y ahí la propuesta fue una escuela de arte que sostuviera los talleres como base fundamental para el experienciar una imagen propia. Porque a esa altura yo ya había hecho una licenciatura en educación artística en la Universidad de San Martín, y mi tesis de educación tenía que ver con cómo se cruza los conocimientos, lo que hay que aprender en arte, que es un problema porque es mucho técnicamente, lo que hay que aprender sobre la historia y el deseo personal de lo que hay que poner, porque ahí vamos sí al perfil de un artista, o sea, el arte es la vida, pero la vida es el deseo, el miedo, la sociedad que te atraviesa, la historia que cursás hacia atrás de ancestros y la que proyectás hacia adelante. Y específicamente en las artes visuales, cuando uno dibuja la primer manzana, ya la tiene que dibujar desde ese lugar, desde su propia experiencia de vida. No es que, yo creo que en todas las artes es así, creo que el que toca la primera nota en un piano, la toca con la tripa. Pero en las artes visuales está instituido que es así. O sea, no se hacen 10 ejercicios de dibujito para que después cada uno haga su línea. Se espera de cada alumno su propia línea y se desea. Ahora, el docente que espera eso tiene que regalar el espacio interior al alumno para que el alumno pueda sacar eso. Entonces, la propuesta en la universidad siempre fue preservar esos espacios, los programas, los modos de evaluar con los alumnos siempre fueron privilegiados. De esto sabe Andrés mucho porque él fue profesor ahí y un gran profesor, y se sostuvo hasta un momento en el que yo dejé la dirección. Después siguió habiendo un montón de gente y sigue habiendo un perfil que intenta rescatar la grupalidad, lo humano, la obra personal, pero bueno, los tiempos van cambiando y también cambió el perfil. Yo además era una directora muy presente, o sea, los alumnos venían y me contaban cada cosa de sus vidas, yo iba mucho a los talleres, sabía de los profesores, había como un trabajo muy, muy de trama social y muy de trama afectiva entre todos. Porque también es eso, uno se sienta en una carrera de abogacía 2 cuatrimestres sin entender nada, saca un 4 en un parcial y nadie se enteró. Uno entra a una escuela de arte
pone un papel en un caballete y todo el mundo lo vio. Y yo, que dibujaba durante 2 años, dibujé una sartén igual que una manzana, igual que una pelota de fútbol, tengo muy claro que uno queda desnudo desde el primer día, entonces el grupo que se construye tiene que ser un grupo de nudistas. No puede ser uno el desnudo y el resto vestido. Qué notable. Les voy a proponer una pausa y volvemos. Bien, estamos de vuelta. Quería reparar en esto, que ya no es la primera vez que lo hago, desde que tengo la suerte de que mi amigo Andrés, hace años ya, compartimos este programa, que es nuestro. Cómo es recurrente el discurso, por eso, por algo ustedes tienen relación personal, ¿no? Humana me refiero, la libertad, es decir, siempre de algún modo yo lo traduzco, aprendo de ustedes. Ustedes tiran al ruedo herramientas, ¿verdad? Pero siempre la mirada está puesta en mi libertad de alumno, en mi creatividad, ¿verdad? Más allá, no es dogmático, esto debe ser así, no, sino que muestro la manzana, para tomar lo que vos dijiste de tu discurso, y cada uno va dando su interpretación. Y la suma de las interpretaciones, en tal caso, va en camino a alguna mirada universal, ¿verdad? Maestro, señora. Sí, y ahí viene el tema de la ronda. Me diste pie para decir una cosa súper importante en lo que es el trabajo de taller. Esta suma es el momento en el que todos vemos lo de todos y todos podemos hablar de lo de todos y descubrir en la obra del otro otro universo. Ese momento es súper importante, o sea, no estamos acostumbrados a darle valor a ese momento. Entonces, nosotros estamos acostumbrados a cabalgar como caballo de alquiler, derechito, derechito, sin mirar a los costados. En la educación por el arte, específicamente ese momento es un privilegio. Y es un privilegio en la sala de 3, y es un privilegio en capacitación docente, y es un privilegio en la formación de artistas, bueno, de egresados de arte profesionales. Porque... Sí, hay, bueno, una, para subrayar, fíjate la posibilidad que tiene la Argentina, específicamente en este caso Buenos Aires, de tener el nivel de pedagogos, de docentes, como en el caso de Marina, con la experiencia que tienen, ¿no? Y de abarcar dos áreas que no son nada fácil. Una es esta vocacional, en cierta medida desarrollada por la educación por el arte, y la otra de una sistematización pedagógica en un área de una licenciatura, ¿no? Lo que aprendimos en cierta medida es esto también que está ligado a las culturas más originarias, que era la participación de la ronda alrededor del fuego. O sea, lo que hacen estos pedagogos o filósofos en relación a este proceso que nosotros aprendimos y que tendría que haber sido natural, es recurrir nuevamente a métodos antiquísimos. Entonces, esto de habilitar al otro, porque la verdad no es absoluta y no la tiene nadie, sino que el compartir el conocimiento y desarrollarlo entre todos es lo que aprendimos a ver. En el caso nuestro fue a los golpes, o sea, por el hecho de encontrarnos por ahí con un sistema más dogmático, más doctrinario, más vertical, y por una etapa de crecimiento natural nosotros muchas veces abrimos ese juego y lo horizontalizamos. No era que todo el conocimiento estaba en el profesor, sino justamente lo poco que aprendimos lo poníamos a disposición en el desarrollo. En este caso, Marina además tiene un plus por toda su actividad en el IVA, que no hay muchos espacios de un aprendizaje en la experiencia directa con los chicos y adolescentes, donde eso también se aprende. O sea,
nadie nos formó a nosotros para dar clases en estos sistemas. Tuvimos que aprenderlo y bueno, el caso de Marina, la misma experiencia en el desarrollo la hizo un especialista, porque además coordinó los espacios. Ahora, esto a veces es un placer, porque bueno, y lo interesante es que el programa lo habilita, esto tendría que estar directamente ligado a la Secretaría de Cultura, a la de Nación. Eso no va a ocurrir mañana, no seas impaciente. Pero bueno, tenemos esta oportunidad. En este caso yo creo también que, hablando de esto fíjate qué interesante, nosotros cuando se implementa esta buena idea en la UNSA, o en el UMSA, se había cerrado en cierta medida nuestra carrera y se creaba la licenciatura. En este caso, Marina dice, bueno, tenemos la posibilidad. Generalmente nosotros trabajamos también con prejuicios, los que fuimos formados en el viejo sistema del profesorado, porque se decía que era caduca ya nuestra formación y en este caso la licenciatura iba a sanar nuestras dificultades. Acá lo cómico, y lo realzo en este sentido, porque la que creyó en eso en principio fue Marina, con la misma gente que en cierta medida dejaba afuera el IUNA, generamos un sistema de formación donde se aplicaba directamente el trabajo en sí. O sea, no era un proceso intelectual, sino era un proceso de conocimiento desde el hacer. Y ahí Marina tiene esta capacidad de conformar los talleres y hacer una incorporación de lo que pedía el sistema como formación teórica. Entonces ahí se dio una posibilidad y tuvimos una matrícula extraordinaria, porque cuando la gente se iba de lo que hoy es el LUNA, venía a los talleres nuestros por esta posibilidad que daba la universidad. Yo acá quiero decir dos cosas. La primera, tengo que reconocer, yo arriesgué, yo justifiqué, todo esto es cierto, absolutamente, me llevó muchas horas de reuniones con señores de traje, incluso yo en ese momento tenía el pelo corto y me echó un fucsia, y estamos hablando del 2000. Qué atrevida. Sí, no se entendía nada en la universidad, pero confiaron porque me dejaron usar la figura de la idoneidad. Para ser docente universitario hay que ser docente universitario. Y yo desde el vamos dije, yo no voy a traer gente que no sepa que puede llevar adelante un proyecto de arte que sea superlativo. Y esa gente no es la que salió de la universidad solamente. Y es verdad, en ese momento el UNA estaba muy en crisis. El cambio del profesorado de la Pueyrredón en la ciudad de Buenos Aires era profesorado, no universidad, como fue La Plata desde siempre. Y ese cambio de plan de estudio fue un cambio hecho con muchas dificultades y muchos egos superpuestos, de tal forma que nunca terminó de redondearse en un primer tiempo. Tenía 70 materias cuatrimestrales, algo muy difícil para un alumno en una carrera de arte donde lleva mucho tiempo buscar la propia imagen, o sea, pasar de la locura de un profesor a la del otro. Los profesores, las materias no estaban articuladas de verdad, tampoco los profesores, eran un montón de gente, un montón muy feliz del nuevo cambio, otros enojadísimos. Y todavía no existían los profesorados de la Belgrano, la Irurtia y la Lola Mora. Las carreras anteriores eran de maestro, no de profesor, que cuando se hicieron y muy bien. Los planes de estudio de esas tres escuelas son muy buenos. Yo fui parte de la Irurtia, conozco a la gente que hizo esos planes y son realmente buenos. Entonces, para mí sí fue un desafío que tuve que pelearlo, pero tengo que reconocer que la Universidad del Museo Social Argentino, y en ese momento quien era el vicerrector, el doctor Cisco, que fue el que me llevó, fueron absolutamente respetuosos de mis ideas y del equipo de trabajo que llevé. Jamás se me cuestionó a nadie ni a nada. Y es verdad que teníamos una gran matrícula,
Fue un momento muy brillante, brillante para todos nosotros también, porque para nosotros fue el sueño de saber que se podía hacer y que se podía cruzar con teoría contemporánea y que salían alumnos muy formados. O sea, nosotros tenemos ahora egresados que son, sobre todo de esa primera época, gente que está en ilustración, muralistas, alumnos que están recorriendo el mundo. Colombia, en Europa. Sí, Tadeo, un alumno que trabaja sobre telas, en realidad fue alumno de Andrés, lo conoce. Circula por el mundo con un tipo de obra que él defendió desde el Vamos y se lo habilitó. Y se lo habilitó a defenderlo y aplicó sobre lo que traía y aprendió mucho, por decir algo, ¿no? Que vos, como vos decís, o sea, él traía algo muy distinto a lo nuestro, nosotros entregamos todo lo que teníamos y él pudo interactuar desde sí mismo con todo eso y ahora anda dando vuelta por el mundo. Y tenemos muralistas también, desde gente que está en Brasil haciendo murales gigantes tropicales hasta muralistas sociales. Bueno, y ahora Marina, ya que hiciste todo el recorrido pedagógico, entramos a este espacio, porque la columna nuestra se llama El espejo del alma, ¿no? Y en relación a eso hay un trabajo introspectivo muy fuerte tuyo en tu obra, así que ya que habilitaste a tanta gente, bueno, ahora sería el momento Te habilitamos. de comentarnos cómo fue esa habilitación. Estabas hablando de que te costaba mucho el dibujo y en tu trabajo gráfico justamente, la imagen, lograste un sentido simbólico y que está ahí en el filo entre el humor, la relación de una gráfica simple, pero muy profunda. Entonces jugás con esos elementos casi como si fueran relatos desde el punto de vista introspectivo, de una arqueología que haces de sentimientos y de arquetipos humanos muy simples, con ironía, con simpleza, con humor, pero haces un desarrollo muy interesante con un espacio sin tiempo, además. Además, en ese sentido, jugás con todos esos elementos y te divertís también. Así que, bueno, sería bueno, vamos a pasar imágenes de esto, así que podés hablar tranquilamente de querés de alguna obra o de algún desarrollo que quieras describir. Ya dijo todo. Bueno, puedes decir hasta siempre. No, bueno, sí. Yo empecé, para empezar, tengo que decir que elegí ser grabadora yo tengo la formación del magisterio y del profesorado. Los 7 años de taller en los que uno pasaba por dibujo, pintura, escultura, grabado. Me quedé con el grabado por complicada, porque el grabado tiene algo que lo diferencia y es que se lastima una matriz, en general mecánicamente, pero el resultado, después de pasar por tantas cosas, tiene que ser muy humano. Entonces, para mí eso era un desafío, o sea, lastimar para sacar, que probablemente es la vida misma, y además El resultado es amoroso. el resultado es amoroso, exactamente. Y no solo es amoroso, es... yo digo que debe ser por mi ascendencia austríaca y alemana, pero soy expresionista y vivo en estos patos y etos todo el tiempo. O sea, yo creo que no hay luz sin oscuridad, no hay femenino sin masculino en uno mismo, no hay como que... Creo en que somos vida y muerte constantemente, nacimiento y transformación. Y toda mi obra versa en torno a los tránsitos y las transformaciones. Así que, según la vida me fue llevando, eso pasó en una obra más íntima, que hablaba de las personas cercanas, y con los años también, ahora estoy trabajando mucho, hace mucho tiempo, con la cuestión de migrantes. Empecé pensando los migrantes en torno a cómo uno mismo va migrando
y se va sacando pieles y va entrando en nuevas situaciones y va descubriendo y en esto también influyó mucho la educación, trabajar con adolescentes, escuchar para descubrir, a uno lo pone siempre en una situación extrema, de repreguntarse todo. Siempre alerta. Siempre sería. alerta, sí. Sí, y siempre esto, saber que el entrenamiento es preguntar aquello de lo que no sé exacto qué respuesta. Y mi obra se fue tornándose en eso, en tirar indicios para que otros encuentren las respuestas que quieran. Y empecé a, diríamos, degenerar el concepto del grabado, en el sentido de que el grabado es un original múltiple. En determinado momento yo empecé a ver que una misma imagen, según con qué la conectaba y con qué colores la iluminaba, me decía otra cosa. Sí. Seguí, por favor. Y entonces empecé a pensar esto de que todos vemos un mismo hecho, pero lo vemos de distinta manera. Y entonces empecé a armar discursos, siempre fueron bastante ambivalentes mis discursos, pero son un juego. Yo tengo mucha obra que son cuadraditos. Cuando lo hago, Andrés los ha visto, los trabajos, hago los cuadraditos. Por ahí tengo 10 chapas diferentes, hago los cuadraditos, 3 o 4 estampas de cada uno y los empiezo a conectar y a iluminar diferente. Y me paso días y días jugando yo misma con mi laberinto. Los muevo de lugar, los corro, los repienso. Y me consta que además cada uno ve cualquier cosa diferente a la mía. Nunca me voy a olvidar, para el 2000, haciendo un almanaque con una amiga poeta, en agosto era como un personaje que para mí yo no sé ni si era mujer o hombre, era un personaje panzón, que estaba arando la tierra, llevaba puesto como si fuera un buey arando la tierra. Para mí preparar la tierra para volver a sembrar, pero yo me había quedado ahí, literalmente. Y Margarita Roncarolo, esta poeta muy querida, que murió hace poco y muy buena poeta, había dejado las imágenes ahí en su casa y la señora que limpiaba en su casa le dice: ¿cómo sabe Marina? ¡Qué increíble! Porque es verdad que las mujeres salimos a trabajar como bueyes para criar a los chicos. Y ella vio ahí una mujer embarazada trabajando, que había salido, y Marina ni se le cruzó por el cerebro, entre otras cosas, porque además yo ni siquiera tengo hijos. O sea, sí, conozco y entiendo la cuestión social, soy feminista, todo lo que quieran, pero digamos, para mí ese era un simbólico, o sea, era un ser claramente asexuado porque quería que vieran un arquetipo, tal cual, uno al otro. Estoy muy influenciada por Jung también, seguro. Tengo que reconocer que cuando Jung se cruzó en mi vida me enamoró. Bien. Bueno, te dije que era un privilegio, así que bueno. Y se confirmó. La tenemos lo único, tengo algo para criticar, porque cuando estábamos, antes que llegara vos, le canté un poco de una canción, Marina, y dijo: uy, ya me la cantaban en la escuela. Eso lo guardo, te diré. Marina, un encanto haberte conocido. Gracias por habernos acompañado. Muchas gracias por invitarme. También un encanto haberte conocido a vos. Andrés, un viejo amigo y querido, sabio, realmente sabio. Así que gracias, Andrés, a vos también. Hasta la próxima. Bueno, Andrés, nos vemos. Gracias.